El gangulero o el palero realiza trabajo para revivir el amor en una pareja. Esto se hace cuando una pareja está decepcionada de la otra y ha perdido, como decimos, ese amor que los une. Este trabajo se hace para revivir el amor de la persona, siempre con la enganga cubierta, para que los espíritus no tengan nada que ver, los espíritus de enganga en este trabajo. Es cierto que los ganguleros verdaderos no hacen ningún tipo de amarre, por eso hacemos la representación de un guardiero de Mamá Chola, la Caridad del Cobre, donde hemos cogido un muñeco rojo, le hemos rayado palo jala jala, Benjamín, llamado vencedor, para de este modo jalar todas las corrientes que tengan que ver con Mamá Chola, la Caridad del Cobre, la dueña del amor, la dueña del loro, la dueña de las barrigas y la dueña de los ríos. Descubre, le enganga y tapa el trabajo. De este modo, los espíritus de enganga van a estar ajenos al trabajo que se hace, ya que estos trabajos nunca se deben hacer alante de la enganga, a menos que la enganga esté tapada. Esto puede, como decimos, aflojar a los espíritus, ya que se está haciendo un trabajo para revivir el amor de dos personas y que una está, como aquel que dice, decepcionado de la otra. No importa lo que usted haga, usted puede hacer un trabajo de esta índole echándole a un candango una cazuela de barro, miel de abeja y melado, utilizando un muñeco rojo, si este o esta persona es hijo de Santa Bárbara. Raya encima del muñeco, como hemos dicho, palo vencedor, jala jala, Benjamín, llamado, y estos palos van a ayudar a atraer a la persona. Utiliza también dos imanes, uno macho y uno hembra. ¿Cómo es eso? Uno macho y uno hembra. Quiere decir que los dos imanes peguen. Si son piedras de imán, mejor que otros imanes que ya están hechos. Hay piedrecitas de imán que usted la puede conseguir en las botánicas y esto le va a servir. Va a quemar también el nombre de la persona, de estas dos personas puesto en cruz. Pones un nombre derecho y otro haciendo la cruz, el nombre de la pareja. Esto va a estar trabajando y echando miel de abeja y melado y también rompiendo un coco en la mano y echando agua de coco para refrescar ese trabajo, ya que la miel de abeja, cuando se utiliza en grandes cantidades, puede ser caliente. Los paleros invocan directamente a Mamá Chola, la Caridad del Cobre. Pero como hemos dicho en todos los casos de amores,
tenemos que también llamar a la hermana, a Mamá Umbó, la Virgen de Regla, que representa la tinaja que aparece aquí. Todo trabajo que usted puede hacer en invocación de estas patipembas o signos con dos flechas en forma de círculo, todo flecha que se hace en forma de círculo representan a Mamá Chola, la caridad del cobre, junto a pintar signos de la calabaza como este que aparece con diferentes ceros y no con cruces. La enganga está totalmente ajena a este trabajo, ya que este trabajo se mantiene oculto a los espíritus fuertes de la enganga. Si bien también Centellan Dokken, esta que aparece aquí con los tarros, está representando y llamando a espíritus que pueden servir para el amor. Cada signo que aparece juega un papel importante, así que lo debemos copiar y pintar si lo vamos a hacer. Claro que no recomendamos a ninguna persona que realice buenas ni malas artes, simplemente dramatizamos escenas folclóricas y de este modo podrá darse cuenta que verdaderamente está delante de un trabajo del amor. Cada signo utilizado es importante. Muchos paleros piden el semen de las dos personas, o sea, cuando esas personas tratan de hacer el acto sexual, le piden a la mujer que con un algodón se limpie cuando hace el acto sexual y lo traiga para ponerlo dentro del candango, la cazuela de barro donde está el muñeco preparado, donde se rayó palo, vencedor, jalajala, benjamín, y esto va a estar endulzando a la otra persona. Claro que no hemos dado realmente las presentaciones de este trabajo para que no vayan a haber contratiempos. Pero sí hemos explicado que puede cogerlo, volvemos a repetir, una cazuela de barro, le echa, le pone un muñeco rojo, si es el ángel de la guardia de la persona, o de lo contrario, un muñeco que usted puede hacer de la ropa de esa persona. Muñeco pequeño. Le echa por encima miel de abeja y melado de caña. Pide o hace o coge el algodón que hicieron el acto sexual esa persona, le dice a esa persona que lo ponga. Le quema el nombre de las dos personas esas que se van a unir en forma de cruz. Pone un nombre fulano de tal y hace en forma de cruz el otro nombre encima. La persona que va a controlar a la otra, el nombre va encima. Ese nombre se quema. Nunca se ponen en los trabajos fotografías. Nunca. La fotografía tiene que quemarse. Y usted prende y después rompe un coco en la mano y le saca el agua y esa agua también la echa al trabajo para refrescarlo. Como hemos dicho, cuando usted utiliza mucha miel de abeja, usted calienta a la persona. Después que la persona se le hace este trabajo, se le pide, como hemos dicho en otros trabajos, que cambie su forma de ser, que sea más sata. Y como decimos los cubanos, que sea más puta, perdonando la frase. Pero esto va demostrando que en realidad los mayumberos o los anguleros realizan este tipo de trabajo.
Muchas veces nos hemos preguntado que hemos querido atraer a nuestra pareja, y esto va a ser importante para atraerla. Esta cazuela de barro la podemos tapar con un paño amarillo también. Me gusta el paño rojo ya que es el ángel de la guardia de la persona al cual le hacemos el trabajo. Y así controla mamachola directo a esa persona. Siempre Siete Rayos también va a estar enamorado de Mamá Chola, la Caridad del Cobre, y van a haber guerra entre Sarabanda y Siete Rayos cuando existe un amor que queremos conquistar. Por eso hemos pintado diferentes signos que aparecen en la demostración de Mamá Chola en la flecha. Como dijimos, toda flecha que se hace en forma de círculo representa a la Caridad del Cobre, donde los espíritus van a acudir a la persona cuando esto los llama. Se le manda a la persona, o la persona que lo va a hacer se baña con hierba botón de oro, no con el botoncito de oro, no, con la hierba botón de oro que ripea en el agua, y esa agua es como una melaza donde usted la va a colar y se va a bañar desde la cabeza a los pies. Después que usted se baña normalmente con un jabón que se enjuaga, usted se echa esa agua por encima invocando a Mamá Chola, la Caridad del Cobre. Va a echar aguardiente, va a echar humo de tabaco y va a darse 5 baños toda la semana con miel de abeja y melado de caña y perfume. A pesar que los ganguleros no usan perfume, ya se puede bañar para depurar más esas corrientes. Cuando usted haga este trabajo, siempre a la persona que se lo hace va a estar un poco renuente, porque las protecciones que tiene lo quieren liberar de esa brujería que usted está haciendo. Pero debido a que va pasando esa semana o la otra, él va asentándose al trabajo y esa persona va cediendo y viendo en usted una persona mejor. Claro, como hemos dicho, usted tiene que cambiar. Si usted no se ha arreglado, arreglarse un poco, pintarse. Y si usted es hombre, cambiar su modo hasta de vestirse. Y así va, de un modo o de otro, a revivir el amor de la otra persona. No cabe duda que estos trabajos pueden ayudar a la persona cuando se hacen correctamente. Salam aleikum para todos los tata, tataitas, ya y engueyo. Y que San Biampungo, Utare, todos los días me da. Que Dios los cuide y sobre todo hoy.